Hola a todos, soy Raúl Ortega y esto es ThermoBasic, el aliado en la ingeniería química. Comencemos. Vamos a ver cómo simular un reactor del tipo LHHW. Esto es basado en un video publicado por el profesor Iván Darío Gil Chávez, quien lo simuló utilizando el simulador de procesos Aspen. Pasemos ahora a la interfase gráfica para explicar de qué se trata. Colocamos el dibujo de un reactor, la corriente de entrada, la de salida y conectamos las corrientes con el equipo. En este reactor entra metanol, agua, para reaccionar y producir CO2 e hidrógeno. Aquí tenemos los datos del reactor. La velocidad de reacción, en uno de los dos volúmenes del libro Hugen y Watson se presenta un tema en el que aparece un reactor o una velocidad de reacción la cual es ajustada por un valor adicional que hace que la reacción funcione como se quiere. Respecto a en este caso, respecto a la distancia del reactor. Y el autor es Lightmure. Tenemos una parte para la velocidad de reacción y otras para la velocidad en que este gas penetra dentro del catalizador, y esto es para metanol, agua e hidrógeno. Aquí tenemos estas cuatro ecuaciones para calcular la velocidad de reacción y aquí están sus constantes. Después de esto tenemos el calor que requiere esta reacción endotérmica para que se lleve a cabo y un % de error en conversión del metanol. Hay un fluido que está en una chaqueta con el que se mantiene el reactor a 390 grados centígrados para que llegue el calor que se requiere para la reacción endotérmica. El largo del reactor es de 12 centímetros, su diámetro es de 4. El coeficiente de transferencia de calor es de 0.018 kilojoules por segundo por metro cuadrado por grado Kelvin. La densidad del catalizador, aquí la tenemos. La fracción vacía dentro del reactor. La temperatura de la alimentación, 200 grados centígrados, y está a 5 atmósferas. Y el flujo es de 2.341 por 10 a la menos 6 kilomoles por segundo. Y la fracción mol del metanol
en la alimentación es de 35.71% y la del agua 64.26%. La velocidad de reacción, que es la derivada de la composición con respecto al tiempo, aquí vemos que está en gramos mol por hora por gramo de catalizador. En el reactor no la vamos a usar la derivada con respecto al tiempo, sino hay que cambiarla, esa derivada, a que sea con respecto a la longitud, o sea, la derivada de la concentración. Y aquí, en vez de horas, debe quedar en centímetros. La derivada de la concentración de metanol va a ser función de la presión parcial del metanol. Entonces, esta es una ecuación diferencial en la que tenemos la derivada de la concentración del metanol y su presión parcial, la cual es la fracción mol del metanol por la presión del sistema. Un método muy efectivo para resolver ecuaciones diferenciales es el que desarrollaron Runge y el señor Kuta, o sea, Runge-Kuta es como se conoce, y uno de ellos, de los que hicieron, es el de cuarto orden y es muy efectivo. Vamos a explicarlo. Tenemos aquí la variable x y para acá la derivada en lo vertical. En las ordenadas, la derivada de x, la derivada de x con respecto al tiempo. Perdón, la derivada de y con respecto al tiempo, y acá tenemos x. Entonces, esta función va a ser igual, va a tener en su fórmula partes de la distancia, que pues las vamos a tener aquí, y la derivada de la concentración. Consideremos que vamos a hacer varios pasos, ¿sí? Aquí estamos dibujando un solo paso de avance, pero lleva un paso intermedio. La condición inicial tiene las concentraciones de la alimentación, su temperatura y su presión. Entonces, a estas condiciones evaluamos la velocidad de reacción, pero ya modificada con respecto a la posición. Y si esta es la curva, que naturalmente iría cambiando según la posición donde se evalúe, porque la podemos evaluar para cualquier punto. Aquí está mostrada en esta línea, pero serían muchas curvas parecidas. Entonces, en este punto la evaluamos. Y vamos a poner una marca. Un poquito afuera para que no se sobreponga. Va aquí, pero la ponemos en este lugar. Con esa velocidad de reacción, que sería esta línea, o más bien su derivada con respecto a la longitud, sería esta línea de la velocidad de la concentración del metanol. Con esa velocidad de reacción con respecto a la distancia, calculamos la pendiente, o sea, es decir, la derivada de la concentración con respecto a la posición, que inicialmente la posición va a ser 0. Con esa derivada avanzamos
la mitad de un paso, que pudiera ser, por ejemplo, medio centímetro, si el paso fuera de 1 centímetro, y avanzamos hasta este punto. En este punto volvemos a calcular igualmente la pendiente, que la he puesto aquí abajo, pero va en este lugar, porque es evaluada en las condiciones de este punto, y vamos a dibujarla. Tenemos que seleccionar línea y color azul. Ese punto lo vamos a dejar ahí para no detenernos. Y aquí calculamos la pendiente que corresponde a esta. Con esta nueva pendiente, que este sería el punto 2, desde el punto 1, con esa pendiente, aquí avanzamos hasta la mitad del punto, del paso. Vamos a poner hasta aquí. A estas condiciones de distancia y bueno, volvemos a calcular la derivada, y ahora con esta pendiente avanzamos, perdón, con este punto, esta sería la derivada, la inclinación, la pendiente de la derivada, y avanzamos desde este lugar, con esa inclinación, hasta este punto. Entonces llevamos la primera evaluación, la segunda, la tercera, y en el cuarto punto calculamos la pendiente. Ahora, no utilizamos esta pendiente para volver a avanzar, sino que las ponderamos, y se ponderan dividiendo entre 6 una parte de la primera derivada, que sería esta, 2 partes de la segunda, 2 partes de la tercera y una parte de la cuarta. Son 6 partes, por eso es que se divide entre 2. Y aquí se muestra cómo con esta nueva inclinación avanzamos hasta este punto. Vamos a ponerlo en verde. Y de ahí volvemos a hacer lo mismo. El punto verde correspondería acá. Y volvemos a hacer lo mismo, y así nos vamos en toda la trayectoria. Ahora, hay ecuaciones diferenciales en las que se utiliza x y la derivada para hacer la ecuación diferencial, pero en este caso lo que hacemos va a ser que con la corriente de entrada, el punto 1, calculamos una corriente de salida para el primer medio paso del paso total. Con esas nuevas condiciones de presión y temperatura, a partir del inicio del paso, avanzamos y calculamos otra vez esta corriente. De hecho, inicialmente vamos a usar la corriente 1 para cuando inicie el proceso, y después para iniciar cada paso va a ser la -9, y la corriente con la que vamos haciendo los cálculos es la 2. Entonces, repitiendo, con la 2 avanzamos, copiamos la 1 a la 2, avanzamos y calculamos la 2 aquí. A la -9 le sumamos lo que sea de moles que aparecen, llegamos hasta este punto, que correspondería otra vez a la corriente 2 en estas nuevas condiciones. Calculamos la velocidad de reacción,
Con esa velocidad de reacción calculamos cuántas moles de metanol desaparecen, es decir, cuántas de CO2 aparecen también. Y con eso avanzamos hasta este punto, hasta el cuarto. Y con las 4 velocidades de reacción calculamos la que se pondera, y a la corriente -9 le sumamos las moles que han aparecido, y con eso calculamos de nuevo la 2, y de esta forma repetimos todos los cálculos. Bueno, vamos a pasar ahora al compilador. Thermobasic es un compilador de BASIC que no genera código ejecutable, sino que genera resultados que se obtienen en un segundo texto. Entonces no es para hacer programas para vender, sino es para hacer programas para el propio uso. Algo similar a lo que se hace en MATLAB con un lenguaje parecido al Java, y me parece que es Java, y donde los resultados son para el mismo usuario, si no se generan códigos ejecutables. Entonces aquí hay varias variables que he dado de alta. Esta palabra de define bar, es propia de Thermobasic. Las demás instrucciones sí son iguales al BASIC. En esta parte, algunos compiladores de BASIC usan la palabra dim o la palabra, otras palabras, ¿no? Como local, en fin, hay varias. Vamos a ejecutar el programa. Y aquí al inicio hemos impreso la corriente 1 y la 2 con la que vamos a ir avanzando, y la 1 la vamos a mantener como corriente de entrada, y al final la 2 va a ser la corriente de salida. Aquí podemos ver que se ha puesto libras-mol por segundo, que es para lo que utilizamos esta instrucción, ya que el flujo no es función de la presión, la temperatura y la composición, por lo que esta es una variable independiente, pero aquí le ponemos las dimensiones que nosotros queramos, y no hay ningún problema. CLS borra los resultados anteriores. EOS es la ecuación de estado que hemos escogido. Este flag, entre paréntesis 4, es para seleccionar un algoritmo para resolver la ecuación cúbica, es decir, la ecuación de estado. Y aquí inicia pasando a la subrutina tubular reactor, pero desde ahí vamos a ver que se llama a la subrutina datos reactor, que la vamos a ver de una vez. Bueno, aquí está el nombre del doctor que hizo esa simulación en Aspen. Y todos los datos los tomamos exclusivamente de ese video, de ningún otro lugar más. Tenemos la constante de los gases. En el video no venía el calor que absorbe la reacción endotérmica, y aquí pues lo hemos calculado. Estas son las constantes que vimos de la velocidad de reacción. Y le hemos cambiado las unidades a libras-mol por segundo, por gramo de catalizador. El objetivo es que cuando usemos el flujo no tengamos problema al multiplicarlo por la entalpía y no haya que estar haciendo demasiados cambios de unidades. Este valor pues se encuentra repetido. Y aquí están los valores que vimos hace un momento, pero ya transformados a unidades de sistema inglés.
es decir, libras mol por segundo. Y en BTUs. Hay un % de error en la conversión de metanol que vimos anteriormente. Los datos de la corriente de entrada, la temperatura del medio de calentamiento, ya en Rankine. Las longitudes están en centímetros. Aquí tenemos el perímetro y el área calculada con el diámetro. La ecuación, la U, la constante de transferencia de calor, ya en las unidades de BTUs por segundo, por centímetro cuadrado y grado Rankine. La densidad del catalizador y la fracción vacía. Enseguida tenemos el número de compuestos y las llamadas a los datos de la ecuación de la base de datos, la cual se encuentra aquí en Physical Properties. De aquí se selecciona entre 1300 compuestos, pero además, si quisiéramos, tenemos en Utilities funciones para calcular las propiedades físicas a partir de un compuesto puro, a partir de su forma molecular, y también para calcular coeficientes de actividad. Enseguida tenemos los datos de la corriente de entrada, presión, temperatura, flujo y composición. Con fase B calculamos su entalpía y la copiamos a la corriente 2, que es con la que vamos a ir avanzando a través de cada uno de los 4 pasos intermedios del Ronge-Kutta y a través de todo el reactor, y el -9 para desde ahí calcular el inicio de cada paso. Esto ahorita no lo vemos, es para ir rastreando los valores de las variables, y esta parte va a ser para hacer las gráficas, pero en este momento no lo vamos a ver. Esta parte que está con este i bloqueada es para calcular la constante de transferencia de calor y checar si es correcta, y si fue correcta. Y aquí tenemos el reactor tubular, en el que vamos a tener 4 casos. Perdón, vamos a ver 6 casos diferentes. No nos vamos a detener mucho, pero bueno, vamos a ver algunas de las principales variables. Este es el incremento de paso que vamos a dar, que es de medio centímetro, pero podemos dar otros más chicos o más grandes. En este if controlamos, de acuerdo al tamaño del paso, si vamos a graficar los puntos cada paso o cada 10 pasos, porque si son de muchísimos puntos, pues es mejor pues, no graficar todo, sino saltarse por lo menos 10, ¿no? Aquí inician las variables. Un loop aquí puede ser un número grande, y cuando la composición en la corriente 2 del metanol sea menor a 0, terminamos. Y aquí viene el cálculo. ETA calcula el parámetro de ajuste de la ecuación de velocidad de reacción. Aquí la segunda rutina calcula la velocidad de reacción por centímetro por centímetro. Aquí está el Ronge-Kutta, que nos va a ir controlando estos cálculos. En delta N calculamos la cantidad de moles de metanol que reaccionan en ese paso. Y finalmente aquí, con un balance de energía, calculamos la temperatura de la corriente 2. En esta parte controlamos, imprimimos, si graficamos cada paso o cada 10 pasos.
Aquí se da, cuando termina un paso y va a iniciar el siguiente, pues incrementamos la distancia por el valor que estamos utilizando para avanzar. Esto es para el paso completo, ya que se completa un ciclo y se calculan las 4 derivadas y con esas la promedio y si se avanza un paso, entonces se puede pasar al siguiente paso completo. Y si pasamos de 12 centímetros, termina también. Finalmente imprimimos resultados. El caso 1. Vamos a ver esto. Para el factor de ajuste, sale en el video una gráfica y para ella lo que hice fue ajustar un polinomio, pero la temperatura salía un poco baja y entonces ajusté un segundo polinomio con el que ya funcionó bien. Otros casos más que de alguna manera se tratan en ese video, pues aquí también los hacemos, y otros más aparte de esos, en el que en el caso 3 ese factor de ajuste lo vamos a tener constante y vamos a ver que la reacción se vuelve isotérmica. Y también en el caso 6, en el que no se usa el cálculo del balance de energía, sino que nada más se calcula a la temperatura en la que se encuentra la corriente sin hacer caso de ese balance de energía. En estas dos ocasiones prácticamente sale igual, y los dos son isotérmicos. Otro caso más, otros dos casos es, en vez de utilizar la curva que ajustamos anteriormente, pues colocamos una recta y en el caso 4 y en el caso 5 hacemos lo mismo, pero en esta ocasión el valor de ajuste final, punto 16, que era un dato que aparecía con el que hicieron los cálculos en el video del que tomé este ejemplo. Vamos a irnos un poco más rápido y bueno, aquí tenemos la ecuación de velocidad de reacción. Aquí tenemos el Runge-Kutta. Y aquí tenemos el incremento en el número de moles de CO2 o el decremento del metanol. Y finalmente aquí tenemos el balance de masa. Y ese balance de masa con esta subrutina con un método numérico hace un balance de energía para determinar la temperatura de salida. Esto es para ir incrementando las gráficas, para imprimir la gráfica y aquí para transformar los datos que hemos tomado a las instrucciones que usa Thermobasic para graficar, y eso está explicando donde se explica en las funciones funs, la que empieza con graphic. Finalmente tenemos aquí el método numérico en el que usamos iteramos hasta que logramos encontrar la temperatura que satisface el balance de energía. Bueno, entonces ya vamos a volver a correr, pero vámonos de una vez hasta el caso 1.
Y aquí copiamos estos valores que son para hacer la gráfica. De una vez podemos ver aquí la corriente de entrada y la corriente de salida final. Pasamos a la interfase gráfica. Aquí nos encontramos en otra sesión diferente de la interfase gráfica. Pegamos lo que copiamos, colocamos los puntos, los unimos. Está en holo, por eso es que sale en negro. Si uno quiere las gráficas, lo puede hacer así, pero vamos a volver a unir los puntos para que se desunan. Y vamos a colocar aquí solid y los unimos. En el video aparece esta gráfica. Que debe haber sido tomada de un artículo en la que se ve el metanol cómo va disminuyendo en su fracción mol, y las otras fracciones mol son funciones de esta, la del CO2, la del hidrógeno y la del agua. Además, aquí aparece la temperatura, que los valores están de este lado, y el factor de ajuste, eta, esta es su función. Vamos a colocarla encima. Vemos que la temperatura está en su lugar y las fracciones mol están un poco más bajas. Aquí no llegó a cero, pero llegó a un valor bastante bajo. Vamos ahora a colocar la temperatura que se calculó en ese video con el simulador Aspen y quedó más abajo. Aquí la vemos. Y también vamos a calcular las fracciones mol. Y las fracciones mol sí corresponden exactamente a lo que debe de ser. Vamos a mostrar aquí con freehand cuál es la temperatura que se undo. Hacemos esto más ancho. Esta es la temperatura que se calculó en ese video, y acá está la temperatura de la publicación y también la que hemos calculado. Bueno, okay. Pasemos de nuevo al compilador. Y ahora vamos a calcularlo con un paso muy pequeño, que sería de una centésima de centímetro. Aquí era cada medio centímetro. Va a ser ahora cada centésima de centímetro. Y lo calculamos. Se tarda unos, ¿cuántos segundos? 1, 2, 3,
4, 5 o 6 segundos. Lo copiamos. Aquí lo imprimió cada 10 veces, pero imprimió mucho. Lo copiamos. Pasamos acá. Pegamos. Vamos a quitar esto, ¿sí? Y aquí unimos los puntos y los nuevos que hemos pegado los colocamos. Estos son impresos cada 10 pasos, ¿no? Y pues se encuentran en la misma zona, ¿sí? Tantito más elevado este. Vamos a volverlo a graficar sin la anterior, ¿sí? Lo unimos y ahora colocamos donde deben de quedar los resultados. Bueno, y si queremos quitar las bolitas con Emerge, dejamos la pura gráfica. Vamos a eliminar esta, Merge, y volvemos a colocar la gráfica. Entonces, repetimos, no utilizamos la ETA del video, sino que pues ajusté otra diferente, y por eso también la composición da un poquito más alta al final, ya que al aumentar la temperatura disminuye mucho la velocidad de reacción. Pasemos de nuevo al compilador y bloqueamos aquí este paso para que vuelva a ser de 0.5 centímetros. Y vamos ahora al caso 2, en el que sí se usa la misma función para ETA para hacer el ajuste. Run, copiamos, pasamos a la interfase gráfica y vamos a pegar los resultados. Y en este caso vemos que aquí con los puntitos que el CO2, el metanol sí disminuye a 0, pero la temperatura sale más baja. Y los cuadritos verdes corresponden a el ajuste que se hizo de este valor de ETA, que debió de venir de un artículo, pero yo lo tomé del video. Vamos a volverlo a imprimir. Bueno, aquí se ve ya sin lo anterior, más claro, como el valor de ETA es el mismo, porque lo ajusté, pero la temperatura nos queda más baja y el metanol se consume totalmente. Pasamos de nuevo al compilador y vamos con el caso 3. Lo copiamos, vamos a la interfase gráfica, lo pegamos, colocamos los puntos y vamos a borrar todo para que las composiciones están similares, pero la temperatura no. Set points, los unimos y vemos la temperatura que se volvió isotérmica, y acá vemos
la ETA que se utilizó como de punto 4. Vamos de nuevo a la interfase gráfica, perdón, al compilador. Vamos a saltarnos al caso 6, que también es isotérmico, pero aquí no se calcula un balance de masa, sino que se mantiene la temperatura de entrada, de la corriente de entrada. Y con RON lo copiamos y pasamos a la interfase gráfica. Bueno, aquí hemos graficado este cálculo. Vamos a al pasamos al calculador. Aquí hemos corregido el valor de eta a punto 2 en vez de punto 27. Lo corremos. Aquí hemos corregido el valor de eta. En vez de punto 27 ahora es punto 2. Y lo corremos. Copiamos. Y pasamos a la interfase gráfica. Y lo pegamos los resultados. Y este también es isotérmico. Podemos ver aquí que pues las composiciones, el metanol no se consume totalmente. Pasamos a la interfaz, al compilador para los últimos dos casos. Y vamos aquí al caso 4. Copiamos. Y pasamos a la interfase gráfica. Vamos a volverlo a graficar. Y se usó una ETA en forma de una línea recta. Y los resultados fueron pues bastante buenos. La temperatura aquí le falta un poquito, pero se puede trabajar un poco más eso. Y vamos por el último caso. Aquí usamos otra recta diferente en la que la ETA final vale punto 16, que es un valor que tomé del video. Pegamos. Nos da similar, pero la línea recta ahora está en este lugar. Vamos a poner aquí line. Entonces, ahora se encuentra aquí. Mientras que el anterior estaba en esta zona. Freehand. Y la de la publicación o del video venía por aquí, aunque en el video no lo utilizan. Aspen solamente, ahí solamente usaron un valor fijo de punto 16. No un valor variable de eta, sino un valor fijo. Por eso es que pues, no sale la temperatura. Bueno. En este caso, también se vino por abajo la temperatura. Pero vamos a volverlo a imprimir para que quede claro. Ok.
Sí, aquí se va por abajo la temperatura, pero las composiciones están bien, ¿no? Con esta eta, con esta línea. Y no hace falta usar una curva así tan estudiada, ¿no? Sí, la recta habría que ajustarla al final con unos ifs. Uno poner si en el if si la distancia es de aquí a acá, por ejemplo, de aquí a este punto, multiplicarla, usar otra eta diferente, ¿no? O multiplicar esta por algún valor, pues esta. Bueno, a borrar todo. Para finalizar, vamos ahora a ver unas miniaturas de todos estos cálculos que hicimos y verlos todos juntos. Este fue el segundo cálculo. Bueno, vamos a dejarlo como primero. En este es utilizando el factor de ajuste con un polinomio que ajustamos a esta línea. El segundo, aquí ya está la temperatura en su lugar, pero el metanol no se consumió totalmente, quedó un poco. Esta es isotérmica, vamos a ponerla acá. La 4. Esta la colocamos en este lugar. La 5. También la temperatura se parece a la que debe de ser, de acuerdo al video, a la publicación. Y esta última es la última que hicimos. Y podemos ahora aquí comparar los resultados, ¿sí? Y esta es la isotérmica. Vamos a poner de una vez pues, ahí esta otra isotérmica. Vamos a ponerla aquí más abajo. Y vamos a verlo primero de esta forma. En Move. Las dos isotérmicas. Esta fue con balance de energía y esta manteniendo la temperatura de entrada, sin balance de energía. Y las temperaturas pues no están en su lugar, pero las fracciones mol están bastante, más bien son iguales. Entonces vamos a dejar vamos a dejar la de abajo. Ponemos el mover. Y aquí retomamos, esta fue la que calculamos ajustando el valor de la función de ajuste.
Y en esta otra modifiqué la función de ajuste y de esa forma la temperatura estuvo en su lugar. Ahora aquí utilicé una recta en vez de una curva como en este caso, y los resultados fueron bastante similares. También se despega, la temperatura se va por abajo al final, las composiciones se consume todo el metanol. Y en esta otra, con esta otra recta, en vez de la curva, las composiciones son similares y la temperatura va, pues, primero aquí un poco por arriba, luego por abajo, pero termina parecida. Bueno, pues con esto vamos a concluir el video. Vamos a hacer pues, algo más aquí. Poner esto acá. Este. Y ahí podemos ver la recta y la curva, ¿sí? Como para el factor de ajuste. Y en este otro podemos ver aquí esta recta y la curva del factor de ajuste. Y bueno, esta es la isotérmica y esta es la que se hizo con Aspen. Bueno, pues con esto vamos a concluir el video y pues nos vemos en otra ocasión y muchísimas gracias por su amable atención. Aquí se ven puntos más cercanos, ¿sí? Con pasos más cortos. Ahora utilizando un centímetro, no debe dar muy bien, pero bueno. Vamos a pegar. Vamos a sumergir los puntos y a colocar los nuevos. Y vemos que se despega un poco más, ¿sí? Vamos a graficarla sola. Y la composición sí da en su lugar y la temperatura se baja un poco, ¿sí? Esto se parece un poco a lo que ocurrió en la ejecución que hicieron con Aspen, probablemente, bueno, no se ve bien ahí, pero vamos a ponerla.
Bueno, pues con esto ahora sí nos despedimos y hasta muy pronto. Un saludo a todos y muchas gracias.